Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo aprendiendo en casa o aprendiendo desde casa. Bien, sabemos que nosotros trabajamos siempre en nuestras sesiones de aprendizajes del área de comunicación. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro trabajo de la sesión anterior. Hemos hablado acerca del sujeto. Muy bien, vamos a recordar algunos componentes, algunas estructuras, algunos puntos claves que corresponden al sujeto. Recuerda que el sujeto es la persona, el ser, el objeto, el animal o cosa del cual se habla en una oración. Nosotros al comunicarnos diariamente utilizamos en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones diarias, siempre oraciones. Entonces, estas oraciones están conformadas por sujetos, más de un sujeto en muchos casos. En la sesión anterior hemos visto que para identificar de manera correcta al sujeto, siempre tenemos que ver o verificar al verbo. El verbo será nuestro ayudante, el principal apoyo para identificar al sujeto, ya que tenemos que preguntarle al verbo justamente, vamos a decirlo así, para que nos diga quién es el sujeto y así poderlo identificar dentro de una oración. Es muy importante identificar al verbo, recordar aquellos trabajos desde la primaria que nos ayudan a identificar al verbo. Recuerda, el verbo es toda acción que realiza el sujeto. Entonces, por ende, si es una acción, hemos dicho que podría estar en infinitivo, como no es cierto, correr, saltar, bailar. Los infinitivos del verbo son el ar, el y el ir, ar, ir. Entonces, nosotros podemos identificarlo de esta forma. Entonces, si dice está comiendo, ¿no? Entonces, puede ser del verbo o viene del verbo comer. De esta forma, yo puedo identificar los verbos, tengo que analizar la oración. También tengo que recordarte que ya hemos ido revisando algunos trabajos enviados del sujeto de la semana pasada, que es un tema muy importante, es la base dentro de la gramática que nos va a ayudar bastante en temas posteriores. Entonces, es de suma importancia saber identificar esa estructura que hemos analizado la clase o la sesión anterior. Recuerda que el sujeto no siempre va a estar al inicio de la oración, puede estar al medio o puede estar al final. Esto quiere decir que el verbo, por ende, tampoco va a estar después, o sea, vamos a decirlo, del sujeto. A veces podrá aparecer adelante y quizás el sujeto después. Entonces, primero es importante leer la oración, analizar la oración, identificar los posibles sujetos y el verbo para poder así ya definitivamente identificar a cabalidad al sujeto. Entonces, de suma importancia. Bien, después de haber recordado y dado estos alcances de la sesión anterior, ya que es de suma importancia identificar correctamente, vamos a ver cuál es el propósito de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. Bien, queridos estudiantes, la sesión o el propósito de la sesión para el día de hoy será aprender sobre el sujeto y sus clases. Vamos a recordar nuevamente un poquito sobre la estructura para apoyarnos en base a esto e identificar las clases de sujetos. Mira, un tema tan bonito, tan interesante, un poco extenso, pero de suma importancia. Pues el sujeto no solamente hemos visto una estructura con sus modificadores, aposiciones, etcétera, sino también ahora tenemos que identificar las clases y solamente estamos analizando el sujeto. Después, cuando analicemos el predicado, esta aún tendrá bastantes clasificaciones y estructuras que debemos detallar y entender para un correcto aprendizaje. Recuerda también que debemos de realizar, ya lo sabes, nuestros organizadores visuales. De esta forma podemos repasar y así entender mejor el tema que es de suma importancia. Nuestro título del día de hoy será el sujeto
Y si tú deseas, puedes ponerle entre paréntesis clases, ya que vamos a ver entonces al sujeto y sus clases. Entonces aquí entre paréntesis podemos poner clases. Clases. Muy bien. Para que de esta forma nos guiemos de manera más adecuada. Bien, entonces vamos a estudiar lo que es el sujeto y sus clases. Para entrar de relleno al sujeto y sus clases, vamos a identificar 4 grandes grupos dentro de clases de sujetos. 4 grandes grupos. Estos 4 grupos se va a subdividir en 2 subgrupos. Quiere decir, el primer grupo va a tener 2 clases, el segundo grupo 2 subclases, el tercer grupo 2 subclases y el cuarto grupo 2 subclases. Entonces, quiere decir que tengo que saber 8 subclases de sujeto, vamos a decirlo así, y cualquiera de estas 8 puede presentarse en la oración. Entonces yo ya no solamente voy a tener que analizar la parte de la estructura del sujeto, sino también qué clase de sujeto es. Puede ser la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4 y dentro de estas la clase sub 1 o sub 2 de la clase 1, la clase sub 1 o sub 2 de la clase 2. Entonces eso es lo que nos compete trabajar el día de hoy. Muy bien. Para hacer un breve repaso, vamos a recordar el ejemplo que hemos visto la semana pasada. Hemos hablado entonces de lo que era el sujeto, pero en base a su estructura. La oración que nos presenta a continuación solamente está hablando del sujeto. Aquí no hay predicado, pero nosotros le podemos poner un predicado para poder de esta manera identificar el verbo y así poder de alguna forma apoyarnos en el verbo para identificar correctamente el sujeto. Veamos, dice el cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui, es un héroe nacional, digamos. Vamos a ponerle así. O es un héroe histórico. Listo, es un héroe histórico del Cusco. Es un héroe histórico del Cusco. Vamos a suponer que la oración no termina aquí, donde estoy señalando, sino que continúa y dice, es un héroe histórico. ¿Exacto? Muy bien. Entonces, si me dicen eso, date cuenta, yo le pregunto al verbo, en este caso el verbo es ser o estar. Son verbos, vamos a decirlo así, que debemos de transformar. El es significa ser, ¿no es cierto? Entonces yo digo, la niña es muy bonita. ¿Cómo es la niña? Muy bonita. Entonces ahí está la respuesta. ¿O quién es muy bonita? La niña. Ahora sí, correctamente. Lo mismo, si me han dicho que el mestizo o el cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui, es un héroe o es el héroe del Cusco, entonces yo le pregunto, ¿quién es el héroe del Cusco? El cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Cóndor Canqui. Listo. Pero mira, si yo voy a cambiar la posición, esto dentro de la sintaxis, ¿no? Cambiamos la estructura de la oración y yo le voy a colocar ahora el verbo primero y le digo, es el héroe de Cusco, el cacique, el cacique de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui. Mira, lo he traído el verbo hacia adelante. Entonces ya me doy cuenta que el sujeto ya no está en la parte inicial de mi oración, sino va a estar en la parte posterior, después del verbo. Entonces, nuevamente pregunto, ¿quién es? ¿Te das cuenta? No importa dónde esté el verbo, la misma pregunta se va a realizar al verbo. Entonces, si está aquí en esta parte de adelante, es el héroe de Cusco, el cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui. Yo le sigo preguntando al verbo, ¿quién es el héroe del Cusco? Y la respuesta va a ser la misma.
pero yo tengo que subrayarla. Y al subrayarla ahora ya no va a aparecer delante de la oración, sino en la parte posterior o final. Entonces, eso es muy importante, ya que los jóvenes que están resolviendo el primer trabajo de las oraciones no están identificando correctamente el verbo. Y es muy importante que analicen la oración, ¿sí? Si tienen dudas, saben que pueden escribir al WhatsApp o mandarme un mensaje de voz o llamarme para poder yo ayudarles y conjuntamente conmigo podemos resolver los ejercicios, no serán todos, pero ya les voy a ayudar para que ustedes tengan mejor la idea de cómo encontrar al sujeto en una oración, ¿sí? Entonces ya, no está, puede estar al inicio, al medio o al final. Listo. Veamos, hemos aprendido entonces dentro de el sujeto y su estructura lo que eran los modificadores. Teníamos los modificadores directos que iban siempre delante del núcleo del sujeto. Los modificadores indirectos que iban después del sujeto y casi siempre estaban acompañados de eso. Si tenían este enlace, este conector, esta preposición de, con, para, por, sin, hemos visto y también lo tenemos en el libro, entonces si aparece esa preposición quiere decir exactamente que es un modificador. Todo lo demás es un modificador indirecto. Listo. Y la posición, ¿te acuerdas que se podía reemplazar con el núcleo del sujeto? La posición podía reemplazarlo. Si lo reemplazas, esa posición, yo no puedo poner el Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Entonces esto no se podría reemplazar, pero yo puedo reemplazar el José Gabriel Condorcanqui, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, mestizo de. Entonces este nombre propio se puede reemplazar con el núcleo del sujeto. También acá hay otro modificador directo, porque directamente sin enlaces, mira, acá no hay enlaces igual que acá, modificaba a nuestro núcleo, que era cacique. ¿Cómo te identificas que es el núcleo? Que no importa esto, todo yo lo borro, pero mi oración sigue teniendo sentido. El cacique es el héroe de Cusco, ¿ya ves? Sigue teniendo sentido. El cacique mestizo es el héroe de Cusco, sigue teniendo sentido. Entonces tengo que analizar correctamente la oración. Bien, luego de este repaso y aclaratorio, vamos a pasar a lo que nos compete, que es los tipos de sujeto. Exacto. Vamos a encontrar primero, nuevamente, hemos dicho que eran 4 grandes grupos, ¿sí? Pero acá hay una división que nos va a ayudar. Dice que podemos encontrar lo que son, dentro de estos grandes grupos, vamos a encontrar el sujeto expreso y el sujeto tácito. Esto lo hemos aprendido en la primaria. ¿Listo? Mira, el primer grupo es el sujeto expreso. El sujeto expreso nos indica que exactamente se pueden dividir en dos. Aquí están los dos subgrupos que hemos visto, que puede ser el sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿Por qué se dice que es expreso? Lógicamente, porque el sujeto está en la oración. El sujeto sí está escrito, lo veo, lo analizo, puede ser un nombre propio, un nombre común, etcétera, pero sí está en la oración. Nos dice entonces que tenemos el simple y el compuesto. Veamos, el simple es aquel que solo tiene un núcleo y el compuesto va a tener más de un núcleo. Núcleo es de quién se habla. No te está diciendo modificadores, no te está diciendo aposiciones, no, te está diciendo núcleo. Acuérdate que núcleo es la parte más importante del sujeto. En pocas palabras, el corazón del sujeto. Listo. Mientras que el tácito nos dice o nos indica que prácticamente no va a estar explícito el nombre. Yo tengo que, vamos a decirlo así, adivinarlo, intuirlo, imaginarlo. A eso se refiere. ¿Bien? Muy bien. También podemos abrir nuestro libro, la página, exactamente las páginas 29 y 30. Y ahí nos podemos dar cuenta que está lo que corresponde a las clases de sujeto. Entonces, veamos. Uno lo conocemos como sujeto expreso y sujeto tácito, pero vamos a ir en correlación con nuestro libro, ¿sí? Veamos. Entonces, primero nos dice en nuestro libro que está el sujeto
por la presencia del sujeto. Si existe la primera clasificación, hemos dicho 4 grandes grupos o 4 clases. La primera clase es por presencia del sujeto. Entonces, por la presencia. Cuando tú dices, ¿cuánta gente había presente en la reunión? Mamá, papá, profesora, habían 3 personas presentes. Eso. Entonces, la primera es por la presencia del sujeto. Quiere decir si el sujeto está presente o no está presente. ¿Sí? Uno, vamos a encontrar las subclases de este primer grupo. Tenemos 2, el sujeto expreso y el sujeto tácito, lo que acabamos de mencionar. Entonces, el sujeto expreso es aquel que aparece en la oración, es decir, se puede identificar. Está en la oración, yo lo identifico, lo subrayo, lo entiendo, lo conozco prácticamente, sé de quién se habla. Por ejemplo, dice, las autoridades españolas enviaron un ejército contra el rebelde. ¿De quién estoy hablando? Le pregunto al verbo. ¿Quiénes enviaron un ejército contra el rebelde? Las autoridades españolas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Prácticamente autoridades, sean españolas, peruanas, alemanas, etcétera, son modificadores directos, las modificadores directos. ¿Cuál es mi núcleo? Autoridades. Entonces ahí está el sujeto, lo encuentro, lo identifico. ¿A quién? Al núcleo. ¿Cuántos núcleos tiene? Un solo núcleo. ¿No es cierto? Listo, un núcleo. Muy bien. Entonces, identifico, sí, es un sujeto expreso porque el sujeto está en la oración. Sé quién es. Estas autoridades deben ser de repente fiscales, policías, yo no sé, pero los puedo identificar. Veamos la siguiente oración. Todos mis amigos me visitaron ayer. ¿Quiénes me visitaron ayer? Todos mis amigos. ¿De quién está hablando? Ahí está el sujeto, está hablando de mis amigos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, no, todos mis amigos. Aquí está el núcleo del sujeto y he podido identificar al sujeto. Veamos la siguiente. Los domingos practico mucho deporte. ¿Qué? A ver, los domingos practico mucho deporte. A ver, nos dice que los domingos es el sujeto. ¿Qué día practico mucho deporte? ¿Qué día practico mucho deporte? ¿Cuál es la respuesta? Los domingos. Listo, el sujeto está ahí expreso. Lo puedo ver, lo puedo subrayar. Muy bien. Ahora, mi querida amiga se casará pronto. ¿Quién se casará pronto? Mi querida amiga. ¿De quién está hablando? De mi amiga. ¿Y cómo es mi amiga? Es mi querida, es la que más aprecio, la que más quiero. Modificadores directos. ¿De cuál? Del núcleo amiga. Bien, entonces el expreso es aquel que aparece en la oración, yo puedo subrayarlo, identificarlo, etcétera. Bien, veamos entonces lo que corresponde al sujeto tácito, al sujeto tácito, ¿sí? El sujeto tácito está por la presencia del sujeto. Acuérdate, el primer tipo es por la presencia del sujeto. Se divide en dos. Uno, expreso, ya lo hemos analizado. El expreso es porque está ahí presente. Y dos, tácito. El tácito no está presente. Yo tengo que inferir, adivinar, imaginarme de quién se podría estar hablando. No está presente, pero puedo deducir que sé más o menos de quién puede estar hablándose. Entonces dice, es aquel sujeto que no aparece, es decir, no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Entonces yo sé, lo adivino, sé de quién está hablando. Es como cuando yo voy a donde están mis amigos y dice, ¿no vino el tardón? Le digo. Entonces ustedes, ¿quién? ¿Quién? Ah, no, ya no preguntan, ¿quién tardó? ¿Quién tardó? No dicen, sí, ese Luis no ha venido, me dicen. ¿Por qué? Justamente porque es tácito. Ya saben de quién se está hablando, pero yo ya he dado una parte de la oración. No ha venido el tardón y le pregunto, ¿quién no ha venido el tardón? ¿De quién estamos hablando? Del tardón. ¿Y quién es el tardón en mi grupo de amigos? Luis. Entonces, sujeto tácito. Veamos los ejemplos. Consiguió movilizar un gran ejército. ¿Quién consiguió movilizar un gran ejército? Un héroe. ¿Quién es? Tupac Amaru. Me visitaron ayer. ¿Quiénes me visitaron ayer? ¿Quiénes? Mis padres, mis amigos, mis tíos. Yo lo sé. Esto depende del contexto, acuérdate.
Practicó mucho deporte. ¿Quién practicó mucho deporte o practica mucho deporte? Yo, él, nosotros, sujeto tácito. No está, mira, en la oración. No está en la oración. No está aquí en la oración, pero se sobreentiende. Se casará pronto. ¿Quién se casará pronto? Mi querida amiga. Listo. Son las mismas oraciones que la anterior, pero lo he convertido en tácito. ¿Listo? No está presente. Bien, veamos ahora la segunda clase. La primera clase es por la presencia del sujeto. Tenemos al sujeto tácito y al sujeto expreso, no importa el orden. Ahora vamos a ver lo que es por la cantidad de núcleos. Vamos a ver al sujeto por la cantidad de núcleos. Muy bien. Veamos entonces por la cantidad de núcleos. ¿Sí? Listo. Tenemos al sujeto simple y al sujeto compuesto. Bien, veamos al sujeto simple y al sujeto compuesto por la cantidad de núcleos. Bien, si es por la cantidad de núcleos, es cuántos núcleos tiene el sujeto en la oración. ¿Cuántos núcleos? En su mayoría hemos visto un núcleo. Si tiene un núcleo, es simple. Si tiene más de un núcleo, dos, tres núcleos, es compuesto. Por ejemplo, después de su muerte, las autoridades atendieron varias de las justas demandas del gran caudillo. Date cuenta, mira, en esta oración el sujeto está en medio. Listo, vamos a ver. Después de su muerte, las autoridades atendieron varias de las justas demandas del gran caudillo. Pregunto, a ver, ¿a quién le preguntaré? ¿A después? ¿A muerte? ¿Atendieron? ¿A quién le pregunto? Tengo que buscar el verbo. Analizo, a ver, le pregunto, después de su muerte, ¿quiénes atendieron varias de las justas demandas del caudillo? Las autoridades. Ah, sí, me responde. Luego otra vez, ¿quiénes atendieron varias de las justas demandas del caudillo? Las autoridades. Ah, aquí está pues el verbo. Le puedo preguntar al verbo, ¿quiénes atendieron las varias demandas del gran caudillo? Las autoridades. ¿Cuándo pasó? Después de su muerte. Está bien, ya puedo identificar a quién, justamente al sujeto. Entonces, esto, si te das cuenta, es de suma importancia. Veamos, Inés compró ricos dulces hoy. Un solo núcleo, mira, autoridades y su modificador directo, las. Listo. Ahora vamos a la siguiente, porque simple, un solo núcleo. Inés compró ricos dulces hoy. ¿Quién compró ricos dulces hoy? Inés. Un solo núcleo. Por la mañana, Erika viaja al Cusco. ¿Quién viaja al Cusco por las mañanas? Erika, un solo núcleo. Puede tener modificadores, no hay problema, pero tiene que ser solo un núcleo. Viajará sola por primera vez María Luisa. ¿Quién viajará sola por primera vez? María Luisa. Esto es un solo núcleo, no por el hecho que tiene dos nombres. Esta persona son dos núcleos. Estos dos nombres le pertenecen a una sola persona. Entonces es un solo núcleo. Listo. Veamos ahora el sujeto compuesto. Dice que tiene dos o más núcleos dentro de la oración. Veamos, por ejemplo, los hoteles, las casas y los condominios son tipos de vivienda. ¿Qué son tipos de vivienda o cuáles son los tipos de vivienda? Los hoteles, las casas y los condominios. Date cuenta, acá hay una I. La I me va a ayudar a identificar que hay más de dos núcleos. Puedes decir, María y Juan jugaron todo el día. ¿Quiénes jugaron todo el día? María y Juan. ¿Te das cuenta? Los dos núcleos. Entonces, el I, la letra I o el conector I, más propiamente el conector I, nos ayuda a identificar si hay más de dos núcleos. Pero mira, aquí te están diciendo, ¿no? Son tipos de vivienda. Son, ya no está hablando, es un tipo de vivienda. Se refiere a una sola cosa. Son
tipos en plural, quiere decir que son varios. Entonces, por eso tengo que identificar hoteles, casas y condominios. Que si hemos hablado, ¿te acuerdas de campo semántico? Los tres pertenecen a un mismo campo semántico. Los hoteles, las casas y los condominios están dentro del campo semántico de viviendas. Los gatos, perros y chanchitos están dentro del campo semántico de animales. Entonces, por eso hemos trabajado campo semántico, porque de esta forma podemos identificar que tienen el mismo peso. Un hotel no pesa, no vamos a decir peso relativo, ¿ya? Ni literal, sino vamos a decir que tienen el mismo nivel, el mismo como concepto. A eso me refiero con peso, ¿no? Si yo digo gato, perro y cerdito, los tres son tipos de animales. O sea, uno no es un animal diferente, a menos que analice desde otro punto de vista, pero solamente lo estoy analizando desde animales. Ahora yo puedo decir gato, perro y chanchito son cuadrúpedos. Ah, pertenecen al campo semántico de cuadrúpedos. Si fueran herbívoros o carnívoros también, entonces voy identificando. De esta forma, mira, yo puedo identificar los núcleos del sujeto. Vamos a la siguiente oración. También fueron apreciados su esposa y sus dos hijos. Bien, ¿quiénes fueron apreciados? Ya acá me dice también, no me dice solo fue apreciada su esposa. Ahí solo hay un sujeto. Me dice también fueron apreciados. O sea, quiere decir que hay más de una persona. ¿Te das cuenta? En la misma oración te está indicando. También fueron apreciados su esposa y sus dos hijos. Entonces, acá tenemos dos núcleos. Porque ¿quiénes fueron apreciados? Su esposa y sus hijos. ¿Quiénes fueron celebrados? Su esposa y sus hijos. ¿Quiénes fueron aplaudidos? Su esposa y sus hijos. O sea, más de uno. A eso se refiere. Veamos la siguiente. Ahora vamos a identificar el tercer grupo de sujeto, que sería por la presencia de subordinados. Vendría a ser por la presencia de subordinados. Bien, veamos. Tenemos acá por la presencia de subordinados tenemos al incomplejo y al complejo, ¿sí? Quiere decir, subordinado se refiere a la cantidad de modificadores que tiene. Si una oración identifico al sujeto y el sujeto no tiene modificadores, no tiene complementos, no tiene nada, está solito y después de él está el verbo, después de él está el verbo, entonces es incomplejo. Fíjate en la oración. Marta llevará las medallas para el concurso escolar. Disculpen, para el concurso escolar. Para el concurso escolar. Entonces, ¿quién llevará las medallas para el concurso escolar? Solo Marta. No hay la Marta, el Marta, Marta y sus amigos. No, solo Marta. Sujeto. Sujeto solo Marta. Núcleo de sujeto solo Marta. Entonces es incomplejo porque no es tan complejo, es uno solo, no me complico la vida. No es complicado identificar al sujeto porque es fácil, solo el nombre. ¿Listo? Por eso. Entonces, dentro de la presencia de subordinados tenemos los incomplejos, el simple, el fácil de identificar y el complejo, lo que hemos hecho la semana pasada, un poco complicado, por eso es complejo. Dice que el sujeto posee los modificadores, las aposiciones, etcétera. Entonces, date cuenta, la conferencia de ministros reanudó un gran número de, reunió, disculpen, un gran número de políticos. La conferencia de ministros reunió un gran número de políticos. ¿Quién reunió un gran número de políticos? La conferencia de ministros. El sujeto ya no es una sola persona como Marta, Juan, el perro, el gato, ni siquiera el perro, perro, gato, caballo, no. Casa, no, ya no es, sino, mira, varias palabras que forman todo esto el sujeto. Y ahora tengo que identificar su modificador directo, tengo que identificar su modificador indirecto, su conector de tipo preposición y el núcleo. Entonces, este es complejo porque tengo que identificar toda su estructura, pero el incomplejo es, ese no tengo que identificar toda su estructura, solo el núcleo del sujeto, porque ese es el sujeto. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a la última, el cuarto tipo, por la acción verbal.
El cuarto tipo, por la acción verbal. Quiere decir, por la acción verbal tenemos los activos y los pasivos. Cuando es activo es que está corriendo, está saltando, que el sujeto realiza la acción, porque está activo, realiza la acción. Y cuando está pasivo, tranquilo, no realiza ninguna acción, sino recibe la acción, ¿sí? Entonces, el activo, cuando el sujeto realiza la acción, veamos, Lucía Margarita arma el rompecabezas de su papá. Date cuenta, ¿quién arma el rompecabezas de su papá? Lucía Margarita. ¿Quién está activa armando? Armando el rompecabezas, Lucía Margarita. No lo está armando el vecino, el tío, el papá. No, Lucía Margarita, ella es la que arma, está jugando, está activa, realizando la acción de armar el rompecabezas. Puedo encontrar aquí al sujeto, que es Lucía Margarita, y hemos dicho, es una sola persona que tiene dos nombres, entonces todo esto es el núcleo del sujeto. Veamos, aquí hay una oración más. Juan escribió una carta para su abuela. ¿Quién escribió una carta para su abuela? Ah, escribió Juan. ¿Qué hace Juan? ¿Está activo o inactivo? Ah, está activo porque él ha escrito la carta. Está escribiendo o ya lo ha escrito, pero está activo o ha estado activo en escribir la carta. Entonces, eso es muy importante. Si la persona realiza la acción de escribir, de armar, de saltar, de bailar, cualquier verbo realiza la acción es activo. Y cuando la persona recibe la acción, recibe, él está tranquilito y recibe. Vamos a ver cómo es. Dice que tiene que estar pasivo. Cuando el sujeto recibe la acción del verbo, dice, el rompecabezas es armado por Lucía Margarita. Lo he cambiado la posición de la estructura de la oración. Veamos. ¿Quién es armado o qué es armado por Lucía Margarita? ¿Qué es armado por Lucía Margarita? El rompecabezas. Quiere decir que el sujeto ya no es el mismo, porque en este caso la acción, ¿quién lo hacía? Lucía Margarita. ¿Y quién recibía esa acción de armar? Era el rompecabezas. El rompecabezas no tiene vida, él solito no se puede armar, entonces recibe la acción. Por eso es un sujeto pasivo dentro de la oración. Por eso yo lo tengo que voltear para identificar si es pasivo. Como él recibe la acción de ser armado por Lucía Margarita, es un sujeto pasivo que tiene un modificador, él, y el núcleo rompecabezas. Veamos, la carta para la abuelita fue escrita por Juan. ¿Quién había escrito la carta en la anterior oración? Claro, Juan escribe una carta para la abuelita. Entonces, Juan es el sujeto que está haciendo, es activo, está haciendo la acción de escribir. Pero ¿quién recibía esa acción? ¿O solitita se escribe la carta? No, entonces la carta estaba recibiendo la acción de escribir. Entonces, acá, a ver, la carta para la abuelita fue escrita por Juan. ¿Quién escribió la carta para la abuelita? Juan, listo. Ahora, puedo decir, ¿no? ¿Quién fue escrita por Juan? Ah, ¿quién fue escrita por Juan? La carta, pasivo, porque solo recibe. Ahora, acuérdate, cuando yo digo pasivo no significa que va a ser siempre una persona. En estos ejemplos hemos visto que es un objeto, como una carta, un rompecabezas. Puede ser quizás un animal. Por ejemplo, cuando dice mi mamá saca leche de la vaca. Te pregunto en esa oración, mi mamá saca leche de la vaca. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Quién es el activo? El sujeto activo. Claro, es mi mamá, porque ella está haciendo la acción de sacar la leche. ¿Y quién está haciendo el sujeto pasivo en recibir la acción? O sea, ¿a quién le están sacando la leche? A la vaca. Y acuérdate que hemos dicho que vaca, como animales, objetos o cosas, pueden ser sujetos. Entonces, si te das cuenta en esa oración muy clara, mi mamá saca leche de la vaca. Entonces, ahí tengo el sujeto activo y el sujeto pasivo. El activo es mi mamá porque ella saca la leche y el pasivo es la vaca porque recibe la acción de sacar. ¿A quién se le saca la leche? ¿Te das cuenta? Es así de sencillo las clases de sujeto. Bien, de esta forma hemos culminado nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. Espero que sea sumamente de tu
interesa y pongas en práctica todo lo aprendido, ya que a partir de ahora todos estos temas van a ir agrandando, van a ir extendiéndose y vamos a identificar mucho más elementos. Entonces es básico que si identificas bien ahora y lo practicas, vas a poder identificar de manera correcta después. Así no te vas a confundir con otros modificadores, otras aposiciones, otros complementos que van a aparecer poco a poco en la oración. ¿Sí? Bien, entonces vas a trabajar tu libro de actividades, las páginas que ya te voy a indicar y recuerda organizarte y realizar tus resúmenes en el cuaderno. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje.